Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de sistemas digitales, en esta ocasión vamos a estudiar el concepto de las compuertas lógicas, que básicamente son los elementos necesarios para la realización o fabricación de circuitos electrónicos digitales. Las compuertas que vamos a estudiar son la OR, la AND, la NOT, la NOR, la NAND, la XOR y la XNOR. Comencemos con la OR. Acá tenemos la expresión de lo que es una suma lógica u operación OR de dos variables de entrada, A y B. Esta es la tabla de verdad asociada a la operación OR, en donde observamos que la salida Z toma el estado lógico 1, siempre y cuando o una de las entradas estén en 1 o ambas estén en 1. Fíjese que cuando la variable A está en 1 o la variable B está en 1 o ambas estén en 1, la salida Z toma el valor 1. Acá observamos la simbología de una compuerta lógica OR de dos entradas, donde cabe aclarar que esta compuerta no es estrictamente de dos entradas. ¿Qué significa ello? Que en el mercado no solamente vienen compuertas lógicas OR de dos entradas, sino que también vienen de más de dos entradas. Acá observamos dos GIFs animados en donde se trata de ilustrar la forma en la que se puede realizar la operación lógica OR con interruptores y con la misma compuerta en cuestión. Fíjense ustedes que los interruptores hacen referencia a las variables de entrada y tanto esta lámpara como este diodo LED hacen referencia a la variable Z, que es la variable de salida. Fíjense que si un interruptor está abierto, significa que está en estado lógico 0, y cuando está cerrado, significa que está en estado lógico 1. Y que cuando la lámpara y el LED están apagados, significa que Z está en 0, y cuando están prendidos, significa que Z está igual a 1. ¿Por qué los interruptores tienen que estar conectados en paralelo? Porque basta con que uno solo de ellos esté cerrado para que la lámpara se encienda. Ahora, si los dos están cerrados, también la lámpara se va a encender porque el flujo de corriente va a ir por ambos caminos. Bien. Acá tenemos también dos interruptores que lo que van a hacer es fijar el estado lógico de cada una de las entradas de dicha compuerta lógica. Por ejemplo, cuando un interruptor está abierto, por ejemplo, si el interruptor A está abierto, significa que esta entrada va a estar en estado 0, pero cuando dicho interruptor A está cerrado, significa que esta entrada va a estar en estado lógico 1. Lo mismo sucede con el interruptor B. Fíjense que cuando los dos están abiertos, el diodo LED estaba apagado. Ahora, con que se cierre alguno de los interruptores o ambos, el diodo LED se va a encender. Vamos ahora con lo que es la compuerta lógica AND. La expresión del producto lógico u operación AND de dos variables, A y B, viene dada por esta expresión. Y esta es su tabla de verdad asociada, en donde observamos en que la salida Z es igual a 1 cuando A es igual a 1 y B es igual a 1. Es decir, que ambas tienen que estar en estado 1 para que la salida Z esté en 1. Acá tenemos la simbología de la compuerta lógica AND, en donde observamos que es de dos entradas. Pero al igual que en la compuerta lógica OR, esta compuerta no es estrictamente de dos entradas. Quiere decir que en el mercado existen compuertas lógicas AND de dos o más entradas. Acá tenemos dos GIFs animados que, al igual que en el caso anterior, me vienen a ilustrar cómo se puede realizar la operación lógica AND, ya sea o con interruptores o con la compuerta en cuestión. Y observen que acá los interruptores están conectados en serie. ¿Por qué? Porque sí o sí tienen que estar cerrados ambos interruptores para que la lamparita se encienda. Es decir, cuando se cierran ambos interruptores, hay un flujo de corriente que va a circular por ellos y por la lámpara en cuestión, haciendo que la misma se encienda. Y acá, en el circuito inferior, se observa que la única forma en que se enciende el diodo LED asociado a la salida Z es que ambos interruptores estén cerrados. Tenemos ahora lo que es la compuerta lógica NOT, que es o hace referencia a la operación NOT o negación. Fíjense que Z es igual a la negación de A o Z es igual a A negado. Acá tenemos la tabla de verdad asociada a la operación NOT o negación, en donde observamos que cuando la variable de entrada A está en 0, la variable de salida Z está en 1, mientras que cuando la variable A está en 1, la variable Z está en 0. Acá tenemos la simbología asociada a la compuerta NOT, en donde este circulito hace referencia a la negación. Al igual que en los casos anteriores, tenemos acá dos formas de realizar la operación NOT, una con un pulsador normal cerrado y otra con la compuerta en cuestión. ¿Por qué empleamos un pulsador normal cerrado? Porque observen ustedes, cuando el pulsador no está siendo presionado, eso significa que la variable A está en 0, va a haber un flujo de corriente que va a circular por el mismo pulsador y va a encender la lamparita Z.
Pero cuando presionamos el pulsador, eso significa que la variable A está en 1, se corta el flujo de corriente hacia la lámpara, haciendo que la misma se apague. Es decir, que la lámpara va a estar encendida cuando yo no presione el pulsador y la lámpara se va a apagar cuando yo presione el pulsador. Es decir, que el estado de la lámpara es opuesto al estado del pulsador. Acá sucede lo mismo. Fíjense que cuando este interruptor A está abierto, la entrada a la compuerta NOT está en estado lógico 0 y el LED se va a encender. Pero cuando presionamos este pulsador o llave, la entrada a la NOT, a la compuerta NOT, va a estar en estado lógico 1 y el LED se va a apagar. Es decir, que la salida toma el valor opuesto al de la entrada. Acá tenemos ahora lo que es la compuerta lógica NOR. La operación NOR o NOT OR viene dada por esta expresión de acá. Fíjense que es una suma lógica, pero negada. Fíjense que acá tenemos A más B negado, que si empleamos el teorema de De Morgan, nos va a quedar como A negado por B negado. Acá tenemos la tabla de verdad asociada a la operación NOR, en donde observamos que en el único caso en el que la salida Z va a tomar el estado lógico 1 es cuando las entradas A y B ambas valgan 0. Si comparamos esta tabla de verdad con la de la compuerta OR, es al revés, porque ustedes recuerden que en la OR, cuando las entradas A y B estaban en 0, la salida Z estaba en 0, y para las otras combinaciones de A y B, la salida Z estaba en 1. Acá es al revés. Cuando A y B están en 0, Z está en 1, y para el resto de las combinaciones de A y B, Z va a estar en 0. Acá tenemos lo que es la simbología asociada a lo que es la compuerta lógica NOR de dos entradas, en donde observamos que esta es la compuerta OR y este circulito hace referencia a lo que es la negación. Cabe aclarar también que esta compuerta es, o no es, mejor dicho, estrictamente de dos entradas. Quiere decir que en el mercado existen compuertas lógicas NOR de dos o más entradas. Ahora tenemos, al igual que en los casos anteriores, los circuitos asociados a lo que es la operación lógica NOR. Es decir, que estos son los circuitos con los que podemos nosotros realizar una operación NOR. Observen ustedes que disponemos de pulsadores normales cerrados que están conectados en serie. Primero, ¿por qué son pulsadores normales cerrados? Porque tanto las variables A como B están negadas acá. ¿Y por qué están conectados en serie los pulsadores? Porque estoy realizando el producto de dichas variables negadas. Bien, al emplear o aplicar el teorema de De Morgan a esta expresión, que es la de la operación NOR, llegamos a esta expresión de acá, que es la que me permite realizar mediante pulsadores la operación en cuestión. Fíjense que si no se presiona ninguno de los pulsadores, la lámpara se va a encender. Eso hace referencia a quién, a la combinación 00 de las variables A y B. Bien, acá sucede lo mismo, pero con la compuerta lógica NOR en cuestión. Cuando no se presiona ningún interruptor, se enciende el diodo LED. Bien, y cuando se presiona alguno de los interruptores, se va a apagar dicho diodo. Ahora tenemos lo que es la compuerta lógica NAND. La operación NAND es NOT AND, es decir, que es una AND negada. Fíjense que es el producto lógico entre A y B, pero negado. Si aplicamos el teorema de De Morgan, eso nos va a quedar A negado más B negado. Y esta es la tabla de verdad asociada a la operación NAND, en donde observamos que la única forma en la que la salida Z tome el valor 0 es que ambas entradas A y B tomen el valor 1. Caso contrario, la salida Z siempre va a estar en 1. Esto es al revés de lo que sucedía en la operación AND. Recuerden que la AND, la salida Z tomaba el valor lógico o estado lógico 1 cuando las entradas A y B estaban en 1. Y tomaba el estado lógico 0 cuando las entradas A y B eran o 0, 0, o 0, 1, o 1, 0. Bien, acá es al revés. Acá tenemos lo que es la simbología asociada a lo que es una compuerta lógica NAND de dos entradas. Pero al igual que en las compuertas lógicas anteriores, salvo la NOT, la NAND tampoco es estrictamente de dos entradas. Quiere decir que existen en el mercado compuertas NAND de dos o más entradas. Al igual que en los casos anteriores, tenemos el circuito asociado o los circuitos asociados a lo que es la operación NAND, en donde vemos que disponemos acá en el primer caso de dos pulsadores normales cerrados que están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque fíjense, pulsadores normales cerrados porque tanto A como B están negadas y están en paralelos porque tenemos esta suma lógica acá. Bien, eso significa que si no se presiona ninguno de los pulsadores, la lámpara se va a encender. Cuando se presione alguno de los pulsadores, por ejemplo el A o el B, uno de los dos, la lámpara va a seguir encendida. ¿Por qué? Porque va a haber flujo de corriente o por esta rama de acá.
Pero cuando se presionen los dos pulsadores, es decir, se van a abrir ambos caminos y no va a haber flujo de circulación alguno hacia lo que es la lámpara y se va a apagar. Bien, acá sucede algo similar. Cuando se presionan ambos interruptores, tenemos las entradas A y B en estados lógicos 1, lo que va a lograr es que se apague el LED en cuestión. Y cuando los pulsadores estén o uno abierto y uno cerrado o los dos abiertos, el diodo LED se va a encender. Ahora vamos con lo que es la compuerta lógica XOR, o también se la conoce como OR exclusiva o también se la conoce como O exclusiva. Bien, ¿por qué se llama OR exclusiva? Porque fíjense, esta es la tabla de verdad de la operación XOR. Esto es muy similar a la de la operación OR. La única diferencia está acá, en esta última línea, en la que la compuerta OR, cuando las variables A y B estaban en 1, la salida Z estaba en 1. En la XOR excluimos esa condición, por eso se llama OR exclusiva, y hacemos que cuando las entradas A y B estén en 1, la salida Z esté en 0. La expresión de la XOR es esta. Z es igual a A XOR B, o también Z es igual a A OR exclusiva B, donde este símbolo de acá se conoce como suma módulo 2. Fíjense ustedes que si analizamos la tabla de verdad de la XOR y aplicamos o empleamos el teorema general de los minitérminos, recuerden que ese teorema decía que a una función z se la puede expresar como la suma de los minitérminos que hacen que dicha función z valga 1. Fíjense que cuando es 1z, acá y acá. A ver acá, ¿qué tenemos? El minitérmino a negado por b y acá tenemos el minitérmino a por b negado. Si sumamos ambos minitérminos son estos de acá. Y si empleamos el teorema general de los maxitérminos que decía que a una función z se la puede expresar como el producto de los maxitérminos que hacen que dicha función z valga 0, ¿cuándo vale z 0? Acá y acá. Y acá corresponde al maxitérmino a más b y acá corresponde al maxitérmino a negado más b negado. Fíjense, voy a tener a más b por a negado más b negado. Podemos llegar a lo mismo analizando el mapa de Carnot de lo que es una XOR. Fíjense que tenemos este minitérmino y este de acá que no son adyacentes. Si nosotros asociamos este solito y este solito, porque no los podemos asociar a los dos juntos porque no son adyacentes, llegamos a esta expresión de acá. Bien. Lo mismo pasa con los maxitérminos. Si trabajamos por medio de los maxitérminos, este y este de acá no son adyacentes. Entonces a este lo puedo enlazar solo y a este solo. No hay otra forma. Y llegamos a esta expresión de acá. La simbología de la compuerta XOR es esta. Y cabe aclarar que a diferencia de las compuertas anteriores, esta sí es estrictamente de dos entradas. Quiere decir que no existen en el mercado compuertas lógicas XOR de más de dos entradas. Solamente vienen de dos. Al igual que en los casos anteriores, acá se ilustran los circuitos o formas de realizar la operación XOR. Y fíjense que acá estamos empleando llaves de combinación. Un ejemplo cotidiano de función o de operación XOR es cuando debemos encender una lámpara que está ubicada en un pasillo desde los extremos del pasillo. Es decir, tenemos interruptores que están instalados en los extremos de un pasillo y por medio de esos interruptores podemos o encender o apagar la lámpara en cuestión. Bien, eso es un ejemplo típico y de la vida cotidiana de lo que es la operación XOR. Y eso se está mostrando acá. La otra forma de realizar la operación XOR es con la misma compuerta en cuestión, donde observamos que cuando los interruptores A y B están en la misma posición, es decir, o los dos abiertos o los dos cerrados, el LED se va a apagar. Caso contrario, el LED se va a encender. Bien, perfecto. ¿Qué aplicaciones tienen las compuertas XOR? Tienen las siguientes aplicaciones: como interruptor controlado o para la realización de compuertas XOR de varias entradas. Comencemos con lo que es el interruptor controlado. Fíjense ustedes que para trabajar a una compuerta XOR como un interruptor controlado, debemos tomar una de sus entradas y la podemos llamar entrada de mando o entrada de control. Bien, esa entrada puede ser o la A o la B. Yo acá, por comodidad, trabajé a la entrada B como entrada de mando. Si nosotros hacemos que B sea igual a 1, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos Z igual a XOR B. Como B vale 1, me va a quedar A XOR 1. Y recuerden que la expresión de la XOR era A negado por B más A por B negado. Pero como B vale 1, acá me va a quedar A negado por 1 más A por 1 negado. A negado por 1 es A negado.
Y acá esto va a dar 0. ¿Por qué? Porque 1 negado es 0 y A por 0 es 0. Entonces, como esto es A negado y como esto es 0, si lo sumamos nos queda A negado. Es decir, que A XOR 1 es A negado. Lo que significa que si la entrada B de la compuerta XOR la tenemos en el estado lógico 1, la salida Z va a tomar el estado opuesto al de la entrada A. Fíjense, si A es 0, Z es igual a 1. Si A es 1, Z es igual a 0. Bien, y eso corresponde a este circuito de acá. Fíjense que la entrada B va a estar siempre en el estado lógico 1, porque el interruptor está cerrado. Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros dejamos abierto el interruptor A, el LED de la salida se enciende, pero cuando cerramos el interruptor A, el LED se apaga. Quiere decir, interruptor cerrado, valor lógico 1 o estado lógico 1, y la salida queda en estado lógico 0. Pero cuando abrimos el interruptor, el estado lógico es 0, la salida queda en estado lógico 1. Bien, siempre lo opuesto. ¿Y qué pasa si al interruptor B lo abrimos? ¿Qué pasa si abrimos B? Si abrimos B, ¿qué va a suceder? B es igual a 0, por supuesto, y me va a quedar que Z es igual a A XOR 0. Y si analizamos, acá cambiemos, por ejemplo, el 1 por el 0, acá tendríamos 0, acá tenemos 0 negado, me va a quedar 1, esto se me va a anular, y esto de acá me va a quedar A. Entonces, A XOR 0 es A. Quiere decir que la compuerta se va a comportar como si fuese un seguidor. ¿Qué es un seguidor? Un seguidor es un tipo de compuerta, que no la estamos estudiando acá, pero cuya salida toma el mismo valor que la entrada. Es decir, que si la entrada es 0, la salida es 0, si la entrada es 1, la salida es 1. Quiere decir que cambiando el estado de una de las entradas de la compuerta lógica XOR, la misma se puede comportar o como un seguidor o como un inversor. Por eso se llama inversor controlado. ¿Y qué aplicaciones tiene esto? Esto lo vamos a ver cuando estudiemos lo que es un sumador-restador de números binarios. Bien, si nosotros queremos sumar números binarios, deberíamos trabajar a las compuertas XOR como seguidores. ¿Por qué? Porque no hay que invertir ningún bit del número a sumar. Pero cuando nosotros queramos hacer la resta de dos números binarios, por ejemplo, si queremos restar el número X menos el número Y, X menos Y es lo mismo que X más el complemento a 2 de Y. ¿Y qué es el complemento a 2? El complemento a 1 más 1. ¿Y cómo se hace el complemento a 1? Negando o invirtiendo bit a bit ese número binario en cuestión. ¿Y cómo vamos a invertir el número bit a bit? Trabajando a las compuertas XOR como negadores. Quiere decir que si queremos trabajar como sumador, las compuertas tienen que trabajar como seguidores. Y si queremos trabajar como restador, las compuertas tienen que trabajar como inversores. ¿Bien? Pero eso es tema de otro video. La otra aplicación de las compuertas XOR dijimos que era la de la realización de compuertas XOR de más de dos entradas. Por ejemplo, acá estoy realizando de dos formas diferentes lo que es la operación XOR de 4 entradas. Bien, ¿para qué es necesario realizar operación XOR de más de 2 entradas? Por ejemplo, cuando queremos detectar errores en la comunicación entre dos dispositivos digitales. La detección de errores se puede realizar mediante la operación XOR. Hay dispositivos que realizan esa detección de errores que se llaman árboles de paridad y que básicamente consisten en realizar la operación XOR de cada entrada de dicho dispositivo. Bien, acá tenemos, como dije anteriormente, dos formas diferentes de realizar la operación XOR de 4 entradas. Acá con 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y acá con 2 niveles, nivel 1 y nivel 2. Bien, fíjense. ¿Cuál de las dos formas es más conveniente? Y bueno, para saber eso tenemos que estudiar algo que se llama tiempo de propagación de compuerta. Bien, ¿qué es el tiempo de propagación? Veamos, nosotros sabemos que las compuertas lógicas en realidad están conformadas internamente por transistores, diodos, resistores y, por ejemplo, los transistores obviamente van a trabajar en conmutación, es decir, como si fuesen interruptores, llavecitas electrónicas, bien, para que se entienda mejor, pero esos transistores tienen un tiempo en conmutar, o sea, van a tardar un tiempo en pasar del corte a la saturación o de la saturación al corte, bien, ahora, ese tiempo que va a tardar la compuerta lógica en procesar las señales de entrada para establecer un valor en su salida es lo que se conoce como tiempo de propagación de compuerta. Y eso va a depender justamente de los tiempos de conmutación de esos transistores y elementos de los cuales esté conformada la compuerta en cuestión. Bien, eso va a depender entonces de la tecnología de la compuerta. Ahora, si nosotros analizamos este circuito, supongamos nosotros que
todas estas entradas estaban en 0, entonces la salida Z estaba en 0. Sabemos que si cambia el estado de una de las entradas, por ejemplo, va a cambiar el estado de la salida Z. Supongamos que la entrada A pasa ahora a valer 1. Automáticamente tendría que cambiar el estado de esta compuerta XOR, pero no va a cambiar automáticamente. No va a pasar automáticamente al estado 1. ¿Por qué? Porque tarda un tiempo que se llama tiempo de propagación de compuerta en pasar del estado 0 al estado 1. Entonces ahí ya tenemos un tiempo de propagación. Ahora, ya tenemos 1 acá y 0 acá. Va a pasar otro tiempo de propagación para que la salida acá pase del estado 0 al estado 1. Una vez que transcurre ese tiempo, ahora tenemos 1 acá y 0 acá. Tiene que pasar otro tiempo de propagación más para que la salida Z ahora sí pase al estado lógico 1. Es decir, que desde que yo cambié el estado de esta entrada A de 0 a 1, pasaron 3 tiempos de propagación para que la salida Z pase del estado 0 al estado 1. Analicemos ahora este circuito de acá. ¿Qué va a suceder? Fíjense ustedes que tenemos 0, 0, 0, 0, la salida Z está en 0. Y ahora tenemos 1, 0, 0, 0. ¿Y qué es lo que va a suceder? Al pasar esta entrada A del estado 0 al estado 1, va a pasar un tiempo de propagación para que la salida de esta compuerta XOR pase al estado 1. Es decir, ahora tenemos 1, 0. Y va a transcurrir otro tiempo de propagación más para que la salida de esta compuerta XOR, es decir, esta Z, pase del estado 0 al estado 1. Es decir, que acá transcurrieron 2 tiempos de propagación cuando acá transcurrieron 3 tiempos de propagación. Quiere decir que este circuito de 3 niveles es más lento que este de 2 niveles. Quiere decir, mientras más niveles tengamos, más lento va a ser el circuito. Entonces, ¿cuál es conveniente? ¿O este o este? El segundo. Bien. Esta es otra de las aplicaciones de la compuerta XOR. Por último, nos queda estudiar la compuerta XNOR, que es la XOR negada. Fíjense que es A XOR B negado. Bien, sabíamos nosotros que la XOR entre A y B era A negado B más AB negado. Aplicando el teorema de De Morgan, llegamos a que tenemos que A XOR B negado va a ser ¿qué cosa? A más B negado por A negado más B. Y si aplicamos propiedad distributiva acá, llegamos a que es A negado por B negado más A por B. Bien, la tabla de verdad de la XNOR es esta, en donde es lo opuesto a la XOR. ¿Se acuerdan que la XOR, cuando los niveles o estados de las entradas A y B eran iguales, en este caso 0, 0 o 1, 1, la salida Z tenía que tomar el valor 0, caso contrario tomaba el valor 1. Acá es al revés, cuando A y B son iguales, o las dos son 0 o las dos son 1, la salida Z toma el valor 1, caso contrario toma el valor 0. Bien, analizando por el teorema general de los minitérminos, cuando la función Z vale 1, para el minitérmino A negado por B negado y para el minitérmino A por B, para el A negado por B negado y para el A por B. Y desde el punto de vista de los maxitérminos, cuando la función Z vale 0, para el maxitérmino A más B negado y para el A negado más B. ¿Ven? Para el A más B negado y para el A negado más B. Bien, analizando por mapa de Carnot, vemos también que tanto los minitérminos como los maxitérminos no son adyacentes, es decir, este minitérmino no es adyacente con este y este maxitérmino no es adyacente con este. Pero enlazando este minitérmino consigo mismo y este minitérmino consigo mismo, llegamos a esta expresión. Lo mismo con los maxitérminos. Esta es la simbología de una compuerta XNOR, donde se ve que es la XOR con este circulito que hace referencia a la negación al final. Y al igual que la compuerta XOR, esta también es estrictamente de 2 entradas. Bien, es decir que no existen en el mercado compuertas XNOR de más de 2 entradas. Al igual que en los casos anteriores, tenemos los circuitos asociados que me permiten realizar la operación XNOR. Bien, tanto para la variable A como para la B. Fíjense que también se trabaja acá con llaves de combinación, pero está dispuesto de otra forma el circuito. Y acá con la compuerta XNOR en cuestión, donde observamos que cuando los interruptores están en el mismo estado, o los dos abiertos o los dos cerrados, se va a encender el LED asociado a la salida Z. Caso contrario, se va a apagar. Y esto es todo referente al estudio de las compuertas lógicas. Cabe aclarar que no son las únicas compuertas lógicas existentes. Está el seguidor, que yo lo mencioné, pero no lo estudiamos. Existen compuertas de transmisión y existen otro tipo de compuertas que tienen una salida en tercer estado. ¿Qué quiere decir en tercer estado? Nosotros conocemos el estado 0, el estado 1, o sea el estado bajo, el estado alto. Y existe un tercer estado que se denomina de alta impedancia. No estamos analizando ninguna compuerta con salida en tercer estado. Es decir, que analizamos en este video lo básico de las compuertas. Bien. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice.
que lo hayan comprendido. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.